Todos necesitamos a Jesús. We all need Jesus. Amén. Vamos a discutir 3 puntos en el día de hoy. We're going to discuss 3 points today. Ser humilde no es ser débil. Being humble is not weak. Caminar por fe en Cristo Walking by faith in y Christ. encaminar al reprobado. Guide the unapproved. Al final del capítulo 12 The end of de, chapter 12 de 2 de Corintios, of 2 Corinthians, el apóstol Pablo habla Apostle Paul says de que cuando llegue la tercera vez that a los that Corintios, when he come back for the 3rd time to the Corinthians, que él pide que Dios lo humille entre ellos. he asks himself to be humble among them. Y Pablo dice que probablemente tenga que llorar por los pecados que ellos hayan cometido And he said he antes probably will need to cry because of the sins that they had committed, y de los cuales ellos no se habían arrepentido, and they had not repented from them, como la inmundicia, like the filthiness, fornicación fornication, y lascivia. lascivia. Pablo ha venido 2 veces antes a Corintios He has already visited Corinthians para administrarle delante de los caminos de Dios. to minister them God's way. Él también mandó a Timoteo una vez He also sent cuando él Timothy no pudo once ir. when he was not able to come. El pueblo de Corintios era un pueblo muy amado por Pablo Corinthians are people very loved by y a él le God. dolía mucho que muchos se habían alejado del camino de Dios And he was very pained that a lot of them have turned their back to y que habían God, vuelto a los pecados. and they have returned to their sinful life. Fíjense, como pastor yo entiendo esto. As a pastor, I understand that. Yo sé lo que es ver a alguien que uno ha ministrado, I know what it is to see someone that you have ministered, que uno aprecia that you appreciate y them, que uno lo vea que se descarría y se aparte de and you Dios. see that they turn their back to God. Esto a veces es una realidad que nosotros no entendemos. This is a reality that we do not Y esto me understand. duele porque muchas veces And this hurts because many times hay personas there's people que están supuestamente caminando con Dios, that they're supposedly to be walking with God, pero uno sabe que no están. but you know that they're not. Uno sabe que lo que están haciendo es un frente. You know that they're not doing it. They're just showing us an image. That Por they are. ejemplo, For hay example, personas there's people que son alcohólicas, that are alcoholic, que vienen a Dios that they come to Christ, y no pueden dejar el alcohol. they cannot get rid of the alcohol. Cuando vienen a la iglesia los domingos, When it comes on Sunday to church, aparentan un cristiano como cualquier otro. they pretend to be any other believer. Pero desde que salen de la iglesia, But as soon as they leave the church, vuelven a beber. they start drinking again. Aquí ha venido una persona varias veces There's a person that had attended que ya no this viene a church esta many iglesia, times, that he doesn't come que se le anymore. podía oler el alcohol cuando venía los domingos. You could smell his alcohol breath. Pero si usted hablaba con él, era una persona santa. But if you speak to him, he will be a holy Y esto es lo que person. Pablo está hablando aquí, And this is what Paul is de speaking que hay about personas in this chapter. que aparentan una cosa, There's people that they show something else, pero en realidad son otras. but in reality there are other things. Yo ahorita mencioné I already mentioned 2 de Corintios 4:18, 2 Corinthians 4:18 que dice, no mira lo que se ve, said, "Do not look at what is being seen, sino lo que no se ve, but you cannot see, porque lo que se ve es temporal, because what you see lo is que no se ve es temporary, eterno. but what you cannot También see hablamos is de la vid, eternal." ¿verdad? Que lo que no da fruto lo echan al fuego, If you said any tree that doesn't bear any fruit is being thrown in mas the los que fire, permanecen en Dios but the one that remain in God, dan fruto y muchas veces muchos frutos. they bear fruits and many more fruits. Estamos al comienzo del año 2026. We are at the beginning of 2026 year. Este es un tiempo donde muchas personas hacen promesas This is the time that many people y do toman plans, resoluciones and they do resolutions, para hacer cosas que tenían en la mente, but do things that they had in their minds, pero quizás no lo habían podido hacer. but maybe they will not be able to do it. Pero para nosotros, But for los us, creyentes, believers, los que estamos caminando con Cristo, the one that walking with Christ, este comienzo de este año this beginning of 2026, debe ser un tiempo it should be a time de más preparación, for more preparation, de examinar nuestras vidas to examine our lives y ver qué podemos hacer and see what we can do para seguir creciendo to continue growing como creyentes, as believers, para que se vea el fruto de nosotros. so people could see the en fruits todo of lo que us hagamos. in everything that we do. Muchos hacen promesas Many do promises de estos cambios, of those changes,
Pero para el creyente que pase el año enfocado en Cristo But for the believer that focus their mind in the y whole poniendo a year Cristo en el centro de su vida, and having Jesus in the center of their lives, este es un tiempo más de reflexión para nosotros. this is a time of reflection for every single one De of us. cómo podemos seguir cambiando. How can we be a De cómo podemos seguir siendo transformados. How can we be in De continued cómo podemos seguir transformation? siendo renovados. How can we be renovated? Este es el tiempo. This is the time. Entonces, para muchos que han conocido la palabra, Therefore, for many that have pero not que no se han heard, entregado a Cristo todavía, but they haven't surrendered themselves aquellos to que la God. oyen regularmente, Those that hear the word pero of se le ha God hecho regularly, difícil tomar ese paso adelante y decir, yo quiero recibirte como Señor y Salvador. but it's been very difficult for him to surrender and say, Lord, Quizás I want este to es el receive you tiempo. as my Lord and Savior. Maybe Quizás this este is es the el time. tiempo de hacer esa transición. Maybe this is the time to do this transition. El primer punto que vamos a discutir hoy dice, ser humilde no es ser débil. Being humble is not being weak. Muchas personas toman nuestra humildad como debilidad. Many people think our humble Muchas as a personas weakness. ven que nosotros dejamos pasar ciertas cosas. So many people see Y that creen que we porque let somos things débiles. pass by, and they think because we're No weak. es que somos débiles, It's not that we're weak. es que somos humildes. It's that we're Es que humble. amamos a Dios más que nada. And we love God more than Y queremos anything else. agradar a Dios más que agradar al mundo. And we want to please God more than the world. Segundo de Corintios 13, del 1 al 3 dice esto. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. This will be the third time I'm coming to you. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. By the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. Dice, he dicho antes y ahora digo otra vez, I had told you before, and I foretell it again, como si estuviera presente. as I was present. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron And now being absent, I write it to those who have sinned y a before. todos los demás, And told all the rest que si voy otra vez, that if I come again, no seré indulgente. I will not spare any of you. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, So you're looking for the proof of Christ, el speaking cual in no me, es débil who is not para weak con vosotros, toward you, sino que es poderoso en vosotros. but mighty in you. Otra vez, muchas Again. personas ven nuestra humildad Many como people see debilidad. the humble, they see it as a weakness. Cristo vino al mundo como un hombre humilde, Christ came to the world as a humble man. pero vino con toda la autoridad y el poder que Dios le había dado. But he came to all the power and authority that God had given him. Cristo vino al mundo He came to the world. no como el rey esperado, Not the king that we're sino waiting como for, el rey que buscaba la salvación del mundo. but for the king that was looking for salvation of the El world. rey que buscaba la salvación de sus ovejas. The king that was looking for salvation of his sheep. Y asimismo Pablo vino a los corintios con humildad The same way para Paul came tratar de as a humble man encaminarlos to help them otra vez al camino de Dios. again to God's way. Esto no quiere decir que Pablo tenía debilidad, That doesn't mean that Paul was a weak man. porque Pablo vino con el poder He came with the que el power Espíritu Santo le había dado that the Holy Spirit had poured on y que him, él recibió a través de Cristo. and he received through Christ. Aparentemente había muchas personas teniendo contiendas Apparently, there was a lot of people y quarreling, no podían resolver estas contiendas. and they couldn't resolve all the quarreling. among Entonces them. Pablo dice Paul says que va a poner 2 o 3 personas he's going to put 2 or 3 encargadas people in de charge decidir los asuntos to receive all the cuando se business trataba de pecados. in Él reference to sería sin, piadoso con ellos. and he will not be Fíjense, esto me will not spare recuerda. them with them. Esto me recuerda cuando Moisés This reminds me when Moses estaba lidiando con todos los problemas de todos los judíos. was dealing with all the Jewish people problem. Y su suegro Jethro vino donde él And Jethro came to him y le dijo, and said, ¿por qué tú no coges las personas más calificadas, ¿verdad? why don't you choose the people that are more Las qualified? personas que tienen más conexión con Dios The people that are more connected with God, y divide cada uno de ellos con diferentes grupos para que ellos traten esos asuntos? and divide them in categories so they could deal with those problems. Muchas veces nosotros como pastores Many times us as pastors queremos hacerlo todo. want to do it all. Y si tenemos personas que están capacitadas para hacer esas cosas, If we have people that are qualified, tenemos to que do those things, aprender a soltar algunas de esas cosas, we need to learn to let them go. porque si no, Otherwise, nos agotamos, we become perdemos la fatigued, fuerza we become y la iglesia weak, se va a pique. and the church do not go forward. Cristo es poderoso en las vidas de aquellos que caminan en Él. Christ is mighty in those people that walk with him. Cristo es poderoso a través del Espíritu Santo que vive en cada creyente. Christ is power through the Holy Spirit. that No lives in tenemos every un believer. Cristo débil. We don't have a weak Tenemos Christ. un Cristo que tiene todo poder, toda autoridad sobre todo. We have a Christ that has power and authority above all.
un Cristo a Christ. que es el mismo Dios encarnado That is the God himself. y que ahora incarnate. vive en cada uno de nosotros. And now he dwells in every single one of Un us. Cristo que vino al mundo A humildemente, Christ that came humble to the world, pero que nunca perdió su deidad. but he never lost his deity. Cristo nunca perdió su deidad. Christ never lost his deity. Segunda de Corintios 13, 4 y 5 dice esto. Porque aunque fue crucificado en debilidad, For though he was crucified in weakness, vive por el poder de Dios, he lives by the power of God. pues también nosotros somos débiles en él, For we also are weak in him, pero viviremos con él por el poder de Dios para con but vosotros. we shall live with him by the power of God toward. Dice el versículo 15, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examine yourself as to where you are in the faith. Probaos a vosotros mismos, Test yourself. o no es conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, Let you know yourself that Jesus Christ is in you, a menos que estéis reprobados. unless indeed you are disqualified. Fíjense, Jesús fue crucificado sin ninguna oposición de él. Jesus was crucified without any opposition of him. Jesús pudo parar la crucifixión, He could have stopped the crucifixion any time, pero eso no era su propósito. but that was not his purpose. Esa no fue la obra a la que él vino al mundo. That was not the work that he came to do to the world. Entonces, esto no fue debilidad, That was de not Jesús. weakness of Jesus. esto fue obediencia. That was obedience. ¿Por qué? Wow. Jesús fue obediencia al Padre hasta la muerte. He was obedient to his Father until death. Jesús nunca perdió su poder divino, He never lost pero él his tenía divine que obedecer power, el mandato del Padre. but he needed to obey the commands of God. Entonces, Pablo le dice a los corintios So therefore, Paul said to the que se Corinthians examinen su fe, to examine their faith. que chequen a ver dónde ustedes están. There's something interesting here. Eso es algo que nosotros debemos hacer de vez en cuando. This is something that we should do once in a ¿Dónde while. está nuestra fe? Where is our faith? ¿Dónde nos mantenemos nosotros diariamente? Where will we keep ourselves in a day? ¿O solamente tenemos fe cuando venimos a la iglesia? Or we only have faith ¿O when we tenemos go to fe cuando church? vamos a un estudio bíblico? Or we only have faith when we go ¿Y to los otros Bible días? study? ¿Dónde está nuestra What about fe? the rest of the day? Where is our faith? Tenemos fe nosotros de que cuando estamos pasando por trabajo, Do we have faith Dios that va a when the resolver. situation He's going to bring a solution? tenemos fe nosotros Do we have de que faith cuando tenemos una enfermedad, that we are se va a hacer la voluntad de Dios. it's going to be God's will? Nosotros tenemos que tener fe, We have to have faith, porque si no tenemos fe, because if we don't have faith, entonces ¿qué tenemos? so then what do we have? Nothing. Si no tenemos fe, no tenemos a Cristo en If nuestros we don't have corazones. faith, we don't have Christ in our hearts. Estamos nosotros caminando como Cristo quiere que caminemos Are con Él. we walking with Christ just the way He wants us Entonces to walk? debemos de tomar este nuevo año So we have to take this new year como un tiempo de examen a nuestras vidas, like a time to examine our lives. a ver si hay algo que debemos de cambiar, There's something that we need to change, algo que debemos de mejorar something we need to improve, o algo que debemos de or corregir. something that we need to correct. Tenemos muchas preocupaciones durante el We día. have a lot of worriness during the Hay day. veces que nos pasamos el tiempo resolviendo problemas familiares y personales, Sometimes we bring solution to family problems and our self problems, pero no le damos tiempo a Jesús but we don't give time to Jesus como Él se lo merece. the way He deserves it. Estamos orando nosotros lo suficiente. Are we praying for each other? Estamos nosotros comunicándonos con Jesús lo Are we suficiente. communicating to Jesus every day? Cuando no hacemos eso, When we don't do this, entonces sí somos débiles. then we're weak. Hallelujah. Sí somos débiles. Then we'll be weak. Tenemos que enfocar We have to focus nuestros pensamientos más en Cristo our thoughts more in y Christ menos en nosotros. and less in us. Tenemos que enfocarnos más We have to focus en lo more que Dios quiere hacer con on nosotros what God wants to do with y us menos en nuestros problemas. and less in our Tenemos que problems. enfocarnos más We have to focus en lo more que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros what the Holy Spirit is doing y in us menos entre las cosas del mundo. and less about the things Porque of cuando God. hacemos eso, When we do vemos that, los cambios que Dios puede hacer en we could nosotros. see the changes God could do in our Anoche lives. yo me estaba riendo. I was laughing. Yo estaba viendo yesterday. una película. I was watching a movie. Se llama, en español es Navidad a medianoche clara. Christmas at midnight clear. Christmas at midnight. Y era era una familia It was a family. que han sido pastores desde el tatarabuelo hasta el bisabuelo, el abuelo y ahora el hijo. They're ¿verdad? descendant of pastor. Now Pero they're- atrás del hijo viene un sobrino que tiene 19 años, 18 años por there ahí. is a nephew that is 19 years Y están old. pasando, el pueblo estaba ya casi destruido. And the town Porque is almost destroyed. las deudas se estaban comiendo al pueblo. Because they have a lot of debt in that town. Pero el hijo And the tenía son- como 6 meses que no tenía salario en la iglesia
y todo lo invertía en la iglesia. He was without salary for 6 months, and he was investing Y everything ya in se the estaba church. sintiendo un poco débil. And he was starting to feel weak. Pero su papá, que era el pastor anterior, But his dad, that was a previous pastor, le decía, used to tell him, ten fe, have faith, porque Dios because God va a resolver todo is esto. going to bring a solution to this problem. Pero nadie veía la fe en el pueblo entero. But nobody saw the faith in the Vino whole una town. compañía que quería comprar todo en el pueblo. A company came that wanted to buy Y the muchos whole estaban town. dispuestos a vender todo. A lot of them were willing to sell everything. Pero la propiedad más propósito, y el propósito de esta compañía, el propósito era comprar la propiedad más necesitada por ellos, que era la iglesia. The purpose of the company to buy was the property that Y el belongs to pastor the decía, church. no, And the pastor esta said, iglesia no se va a no, vender, esta iglesia está en nuestra familia por generaciones, no se va a vender. we're not selling this church. It's ours for generations. Pero cuando él hablaba con su papá se le veía su debilidad. But when he was speaking to his dad, he could Y see el the papá weakness decía, in him. yo he orado He said, the father, y I he have pedido. prayed and I have asked, y yo sé and I know que la contesta viene pronto. that the answer is coming soon. La muchacha que mandaron al pueblo era la hija del dueño de la compañía que quería comprar. The daughter of the company that wanted to Una buy the mujer que church aparentemente era muy property, resoluta en adquirir las cosas. and she came and Y ellos said habían hecho that. esto en varios pueblos. And he had done that to the previous others' Para no towns. cansarlo, al final de la película, Not to make it tired, the final of the movie, el pueblo se la transformó a ella. the town transformed her. La fe la transformó a ella. Ella no tenía fe, no creía ni en Dios. She didn't believe in Porque su God. mamá había muerto cuando ella tenía 10 años. Ella decía que le echaba la culpa a Dios. She was blaming God for her mother's death when she was 10 years old. Ella She didn't believe hizo un in plan, se la She llevó a did su a plan papá and brought it to her y le father. dijo, esto puede dar más fruto que nosotros comprando el pueblo, sino invirtiendo en el pueblo para que vengan más visitas, más turistas. Let's invest more in the El papá town no quería support. saber nada de eso. Ella renunció a la compañía, se quedó en el pueblo She renounced to the y al final de la company, película el papá se presenta, and she stayed dice, in the yo vi town. tu plan, porque él no lo quiso leer cuando ella se lo presentó. Her father didn't want to see her Y sí plan va a dar más fruto, And yes, va a dar it más will fruto give que el more plan fruits que nosotros teníamos. than the plan that Así we es que- originally have. Vamos a hacer este plan. So let's do this plan. Ella le dice, yo no me quiero ir de este pueblo. He said, I don't want to leave this town. Dice, yo me quiero quedar aquí. I want to stay in this town. El papá le dijo, Her father no said, importa, tú puedes hacer el trabajo de aquí. it doesn't matter, let's do the O sea work que here. el papá volvió y la restableció a ella en el pueblo. Her Pero father la historia, reestablished lo que her me in town. tocó a mí fue The story that de touched me que was el papá del pastor, que era el pastor anterior, nunca dejó de orar. that the father of Se the mantuvo church, en oración. he Y kept Dios le himself habló y in le dijo prayer. que lo que iba a suceder. And God talked to him and told him Y what was así going to trabaja happen. Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. Señores, no hay Yes, debilidad en Lord, nosotros. There's no weakness Porque in God. seamos humildes y nos arrodillemos delante de Dios. Eso no es debilidad, Because eso es we poder. humble and come in our knees, Eso es that's fuerza. no weakness, that's strength. Romanos 8:10 dice esto. Pero si Cristo está en ustedes, But if Christ is in you, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, the body is dead because of sin, pero el espíritu but the spirit vive a causa de la justicia. is alive because O sea que of cuando righteousness. reflexionamos When we en la reflect muerte y resurrección de Jesús, in the death and resurrection of Christ, podemos ver que nuestro cuerpo ya murió al pecado we could see that our body y que lo que resurrected vive en sin. nosotros es el Espíritu And Santo what is dwelling in us is que the nos Holy da la Spirit, fuerza, that gives nos us da el strength, poder that gives us de the seguir power, viviendo, to de continue seguir living, produciendo, to continue de seguir producing, dando to frutos continue a bearing pesar de fruit, nuestras necesidades regardless of y de our nuestros needs, problemas. regardless of our problems. Hay Hallelujah. que tener fe We have to have faith en el trabajo in the work que Cristo hace that en Christ is nuestras doing in vidas. our lives. Gloria a Dios. Tenemos que saber y entender We have to know and understand. qué significa el sacrificio de Jesús. What does Jesus' sacrifice nosotros. mean to us? Si nuestra fe está quebrantada, If our faith is broken, nuestra vida no tiene propósito. our life has Si no nuestra fe purpose. está quebrantada, If our faith is ¿para qué broken, vivimos? so for what we live, Tenemos que tener fuerza. we have to Y have poder. strength and power. Cuando nuestra fe está quebrantada, When our faith is no broken, hay aspiración, there's nothing for us to no look hay forward objetivo to. para seguir adelante. There's no goal for us to continue forward. Mas si hemos pasado la prueba, But if we're going through the testing, sabemos en qué pie estamos parados. so we know we're standing tall. Vamos al segundo punto. El segundo punto es caminar por fe en Cristo. Walking by faith in Christ. Segundo de Corintios 13:6 dice,
Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. But I trust that you will know that we are not disqualified. Cuando hablamos de fe, When we talk about hablamos de poner nuestras esperanzas, faith, we hope about putting nuestros our corazones hope, en our las manos hearts de alguien que no podemos ver. in God's hands that we cannot see. No podemos tocar, We cannot touch Him, pero que podemos but we sentir. could feel Him. Tenemos que tener cuenta We have to de que no recognize pongamos nuestra fe en algo que no sea Cristo. that we don't put our faith in anything else other than Christ. Muchas personas ponen su fe en el dinero, Many people put their Otras en su their trabajo, trust in their jobs, otras their en otros money, dioses. other another kind of God. En fin, tenemos que tener cuidado Therefore, we have to be careful donde ponemos nuestra fe. where we put our trust. Reprobados son aquellos Disapproved are those que no han pasado las pruebas divinas, that are not going to the divine testing, que Dios ha rechazado. that God has rejected. Fíjense, la palabra reprobado, So the word disapprove, lo que quiere decir son estas tres palabras. what it means are these three following words: No aprobado, not approved, rechazado rejected, o desechado. or just rejected. Y la palabra griega, And the Greek word, que es la palabra que se usa en la Biblia, en estos versículos, that's the word that is used in the es la Bible in this palabra verse. adokimos. The word adokimos, Y eso es lo que quiere decir. and that's what it means. Quiere decir no aprobado, No approved, rechazado rejected, y desechado. and thrown away. Señores, esto es... ¿Queremos nosotros ser reprobados? Do we want to be disapproved, ¿O queremos nosotros ser aprobados? or do we want to be approved? Hay una diferencia grande, ¿verdad? There's a big difference. Cuando somos aprobados por Dios, When we are approved by God, es porque tenemos fe en Dios. it's because we have Es faith porque in caminamos God. con Dios. It's because we Es walk with porque God. agradamos a It's Dios con because nuestras we're cosas. pleasing God to our things. Cuando somos reprobados, When we're disapproved by es porque God, estamos viviendo una vida mundana. it's because we live in a La worldly life. inmundicia ha tomado control de The nosotros. filthy has taken over us, Estamos en caminos pecaminosos and we are in sinful ways. y somos como la vid que se seca, And we are like the bee that it gets dry, que hay que tirarla en el fuego. and we have to throw it in the fire. Dice aquí It says here, que nosotros, oigan lo que dice aquí. listen what it says here. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. So be careful that Pablo you está know that we're diciendo, not disapproved. yo y los que andan conmigo Those are me and with no, me. no estamos reprobados. We are not disapproved ¿Por qué? Porque nosotros estamos caminando con el Dios en el que tenemos fe. because we're working with the God Nosotros that we estamos have caminando here. con un Dios We're que working with provee. God that provides. Nosotros estamos caminando con un Dios que da frutos. That is, Nosotros estamos caminando con un Dios we're working with a God que cuando nosotros estamos débiles, that when we're weak, Él nos hace fuerte. He makes us strong. Cuando estamos cansados, When we're tired, Él nos da fuerza. He gives us strength. Cuando estamos casi al morir, We're almost dying, Él nos revive. He's revive us. Señores, nosotros tenemos un Dios Listen, we have que si a God. nosotros ponemos de verdad nuestra fe en Él, If we truly put our faith in Him, aunque nos haga falta algo, regardless if something is lacking, Dios lo repone con otra cosa. He will provide. Hay veces que Many times, nos agobiamos we feel like we're fainting porque hay una factura que no podemos pagar, because there is a bill that can't afford to pay, porque hay una medicina que no podemos comprar, because the medicine that we can't afford to buy, porque hay un seguro que no necesitamos y quizás se va a lapsar porque no lo podemos pagar. because we cannot pay the insurance. Señores, ¿sabe de qué tiempos son esos? You know how those times are called? Esos son tiempos de doblar rodilla. There's a time to. Esos son tiempos de venir humillados delante de Dios There's the time to humble ourselves. y decir, Señor, ¿qué es lo que he hecho que me merezco esto? Say, Lord, what do I done that I deserve? ¿Por this? qué no te siento? Why do I don't feel this? ¿Por qué no sé dónde tú estás en estos Because momentos? where I don't know where you are this moment. Dios no se pone bravo cuando hacemos esto. He doesn't get mad at us when we do this. A veces nosotros tenemos miedo de hacer eso. Sometimes we are afraid to do that. Ay, ¿cómo voy a hablarle a Dios así? How am I going to talk to God in that manner? ¿Y cómo me atrevo yo a hablarle a Dios How así? can I dare myself to talk to ¿Y si Him in Dios that me hace manner? pasar más trabajo? What about if He's going to be? No, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú vengas a Él, que tú vengas a Él He wants you to como come tú to- estás, como tú te sientas.
just the way you para are, Él the way you poderte feel. restaurar, So he could be para able Él to poderte restore you, renovar, to renovate para Él you. poderte So transformar. he could transform you. Tenemos un Dios poderoso, We had a mighty God. pero tenemos que caminar en la fe. But we had to Y walk caminar en la in fe faith. quiere decir And it que means tenemos que traerlo todo delante de Dios, that lo we have to bueno. surrender everything y lo to malo. him, the good and the bad. Si no podemos hacer eso, And we cannot do that. entonces es mejor que nos retiremos de It's better that él. we retire from him. Vamos a seguir caminando en el mundo y que Let's cuando continue venga el walking in the infierno world que and nos let that lleve. happen. When the hell comes, No podemos seguir caminando, Señor, sin fe. we cannot continue walking No without podemos seguir faith. caminando sin We obediencia. cannot continue No walking podemos without seguir obedience. caminando We cannot continue walking sabiendo knowing que nuestro Dios está ahí that our God is y que there nosotros no podemos venir a Él. and we cannot come to him. Eso no es lo que Dios quiere. That's not what God wants from Dios us. quiere ver nuestra fe. He wants to see our faith. Y a veces And sometimes pasamos por pruebas we go through y Dios se testing toma su tiempo and he take his time para sacarnos de esas to pruebas. take it out of those testing. Primeramente porque quizás no buscamos lo que nos está pasando, First of all, because a result of our disobedience, o quizás Él quiere enseñarnos algo. or maybe he wants to teach us something. Pero al final But at the end, Dios provee. he will provide. Al final At the end, Dios nos da lo que necesitamos. he gives us what we need. Así es que tenemos que tener fe. So we have to have faith. El último punto es este: The last point is this: encaminar al reprobado. to guide the unapproved. 13:7. Hey, no, 13:7. Forget that one. Yeah. Y oramos a Dios Now I pray to God que ninguna cosa mala hagáis, that you don't do no evil, no para que nosotros aparezcamos aprobados, not that we should sino para que vosotros hagáis lo bueno, but that you should do aunque what is nosotros honorable, seamos como reprobados. Oigan bien that esto, we may señores. seem disqualified. Oramos a Dios We pray to God. que ninguna cosa mala hagáis. Eso es Pablo diciendo a los corintios. He's telling the Corinthians, Estamos orando para que ustedes no hagan nada malo, that you don't do anything evil, no para que nosotros aparentemos que somos la gente de fe, not la because we gente want de to show frutos, that we are the bread of fruits and the people of faith, sino para que ustedes hagan lo que tienen que hacer. but because if you do what you need to do, Aunque nosotros, oiga bien, aunque nosotros regardless, suframos la consecuencia suffer the por lo que ustedes consequences están haciendo. of what you're O sea, Pablo está diciendo, nosotros estamos dispuestos a pagar las cuentas suyas doing. So Paul is saying, como we're willing Jesús to pagó pay- las nuestras. Oigan we're bien, willing to pay the same nosotros as you. estamos dispuestos We're willing a pagar sus cuentas to pay your debt como Jesús just pagó like las Jesus nuestras. paid ours. Estamos nosotros dispuestos Are we willing a pagar to pay por otras personas. for others? ¿Estamos nosotros dispuestos a eso? Are we willing for that? Porque eso es lo que nos están llamando a hacer aquí. That was Paul is calling us to do here. Es que para traer a aquel To bring those que esté en malos caminos, that are in the bad. hay veces que tenemos que city. ensuciarnos las manos, como dice la palabra, ¿verdad? Sometimes we have to make our Tenemos que hands ensuciarnos dirty. las manos. We have to make our hands dirty. Tenemos que ir a donde están aquellos que están en esa situación We have to go and meet y the tratar de people in sacarlo situation. de esa mugre, de ese sitio de tristeza, de sufrimiento. And try to tell them out of the mud, of the suffering. Pero nosotros vemos personas sufriendo. But we see people suffering. Ese no es mi problema. And they say, "Oh, that's not my Quizás problem." se lo buscó. He looked for that problem. Quizás se lo buscó. Yo puedo orar por él, pero He por ella. deserved, I'll be praying for Pero he or si she. está pasando por eso, se lo buscó. But it's her consequences of her sin. Eso no es así. It's not like that. Nosotros estamos llamados We are called a ir donde aquellos que están en necesidad to go on those people that are in need y ayudarlos a salir de esa and to situación. help them to get out of Sea a that través de situation. oración, Through prayers, sea a través de llevarlo a un sitio donde se rehabiliten, take them to a sea a rehab. veces que tengamos que ayudarlos financiermente, porque a veces hemos tenido que hacer eso aquí como iglesia. We have done this many O times. sea in que this hay church. muchas necesidades There's a lot of need que nosotros estamos llamados a hacer, that we're called to do. pero ese es el amor de Cristo, ¿verdad? But that's Christ's love, right? Eso es vivir una vida semejante a Cristo. That's living a Christ-like life. Porque Pablo estaba dispuesto a dar su vida por los corintios. To give his life for the Corinthians. No dio Cristo su vida por nosotros. Christ gave his life for us. Según de Corintios 13, 8, 9 dice esto. 2 Corinthians 13,
Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. For we cannot do nothing against the truth. Por lo but cual for nos the truth. gozamos For we are glad de que seamos nosotros débiles when we are weak y que vosotros estéis fuertes. and you are strong. Y aún oramos And this is por also we vuestra pray, perfección. that you may be made complete. Pablo dijo que no podía llevar doctrinas falsas. Eso es básicamente lo que él dice. Yo no puedo llevar doctrinas falsas Paul said, cannot be false doctrine, porque él solo conocía la verdadera palabra de Dios because only himself knows the truth. y el daño que hacían las palabras falsas. And the harm that he will do if Cuando vivimos bajo el Espíritu Santo, when we're living under the Holy Spirit. la verdad de Dios es la única verdad que nosotros tenemos. The truth of God is Es the la only única truth that verdad we que have. existe. It's the only truth that exists. Cuando vivimos bajo el Espíritu When Santo, we're living under the Holy Spirit, no hay otra verdad. There's no other truth. No podemos hablar contra la verdad de la palabra de Dios We cannot speak against the word of God, porque conocemos la verdadera palabra de Dios, because we know the truly word que es la única verdad that is the y que es la unique palabra pura de Dios. and is the pure word of God. Él se gozaba, He digo a was Pablo, joyful, Paul en said, que ellos, that them, Pablo y sus discípulos, Paul and his disciples, se hacían débiles they were becoming weak, para que los corintios fueran fuertes. so the Corinthians will become strong. Ellos humillaban delante de Dios They humbled themselves before God's presence, para que Dios le concediera a los corintios so God to concede the Corinthians la salvación que the necesitaban, salvation that they needed, la fuerza que the necesitaban. strength that they needed it. Jesús se hizo débil Jesus became himself y permitió ser crucificado and allow himself to be crucified para traer la salvación al mundo. to bring the salvation to the world. Otra vez, Jesús pudo parar eso cuando él quisiera. He could have stopped him whenever he Él wanted. tenía el poder y la autoridad para parar su muerte, He had the power and the authority to stop his own death, pero se mantuvo siempre humilde, but he kept himself permitiendo humble, ser azotado, allowing himself to be beaten, permitiendo ser crucificado allowing himself to be y morir en la crucified, cruz una muerte que yo no quisiera ver a nadie morir así. and dying a death cross. That I wouldn't want to see anybody die that way. Pablo se gozaba viendo a los corintios ser fuertes, Paul was rejoicing himself en ver su fe, and seeing his faith y oraba porque fueran perfectos delante de Dios. and praying that they become complete before God's presence. Esa es nuestra meta, ¿verdad? That's our goal. Llegar a la right? perfección. To come to the perfection. Aunque nunca vamos a llegar a la perfección en este mundo, pero la meta es llegar a la perfección. The goal is to reach perfection. Eso es lo que Dios quiere para That's what nosotros. is needed when all here in the- Así que vamos a cerrar con esto. So let's close with this. Segundo de Corintios 3:10 dice esto. Por esto os escribo estando ausente, Therefore, write this thing being absent, para no usar de severidad cuando esté presente, lest being present I should use sharpness, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación according to the authority which the Lord y has no given para me destrucción. for edification and not for destruction. O sea que Pablo, estando aún ausente, Paul, even he still was absent, todavía estaba pensando en cómo ayudar a los corintios. he was still thinking how to help the Corinthians. Y le escribió esto a los corintios por adelantado, And he went ahead up and para que wrote cuando él estuviera en su presencia, that when he would be in their presence, ya no tendría que exhortarlo they didn't have to exhort them por hacer lo incorrecto. but then in the incorrect things. Jesús le había dado a Pablo autoridad para edificar, no para destruir. Jesus had given Paul authority to edify. Señores, not nosotros to tenemos el mismo destroy. poder. We have the same Nosotros power. tenemos el poder de edificar. We have the power to edify. Nosotros tenemos la autoridad de edificar. We have the authority to edify. Pero no podemos usar lo que Dios nos ha dado para destruir. But we cannot use the power Hay God muchas has given us veces to que destroy nosotros hasta others. inconscientemente Sometimes unconsciously, podemos destruir algo we could destroy something o la fe de una persona or the fate of someone por palabras insensatas. for the word that we don't think. Hay veces que le decimos algo a personas que no debemos de decir. Sometimes we tell others Y words eso that we destruye should su not fe. say, and that destroy their faith. En vez de nosotros ayudarlo a crecer, Instead of helping them to lo grow, ayudamos a que se alejen de Cristo. you just help them to turn away from God. Y no hay mejor ejemplo And there's no better example que lo que le sucedió a mi hijo that what happened to my son en la iglesia de Fort Lee. at Foley Gospel Church. Mi hijo estaba empezando a venir a la iglesia y muchos was- de ustedes ya saben la historia. He was starting to attend the church, Estaba empezando a ir a la iglesia, pero él solo iba cuando había comida. but he only used to come when we were Y la única razón por la que él iba celebrating cuando había comida food. And the only reason he was era coming porque su was esposa celebrating siempre food. traía comida y no podía cargarla porque era pesada. It was because his wife always bring food. Pero él llevaba la comida But he used to bring y se the food, sentaba en la parte de atrás de la iglesia y oía el sermón. and he would sit in the back Y yo estaba to encantado hear the por eso. message, and I was happy because Porque por lo menos estaba oyendo un sermón al mes.
But at least he was listening Por lo to menos estaba oyendo la God's palabra de message. Dios una vez al mes. At least he was listening to God's message. Y una vez él llega a la iglesia con la comida, And one time he came to the church va y la deja en el sótano de la iglesia. and bring it to the basement. Y cuando viene subiendo, And when he was coming back una up, señora que estaba bajando a lady that was coming down le dijo, told him, tú nada más vienes aquí cuando hay comida. you only come here when there's food. Mi hijo jamás volvió a la iglesia. And my son never returned to the church. Y ha venido aquí 2 veces He had come here twice porque su hija o sus hijos estaban haciendo algún evento en la iglesia. because his children were Sí, doing no, some no, kind of events in here. Y solo tomó And he only took una persona insensata one person that didn't, destruir only one person lo que Dios destroyed estaba comenzando a hacer en él. what God was starting to do in him. Nosotros no podemos hacer eso. We can't do that. No podemos alejar a una persona We cannot help someone to por turn nuestra away from God insensatez. because we are not conscious of what we say. Nosotros estamos llamados a ser soldados de la palabra de Dios. We are called to be soldiers of the word of God. Estamos llamados a predicar la palabra We are called to preach the word, para traer a aquellos que están perdidos en el mundo to bring those that are lost in al the camino world de Dios. to God's No way, alejarlos. not to turn them Nosotros away. estamos llamados con We are humildad called with humble attitude a llevar el evangelio to spread the gospel a los corazones de aquellos que lo necesitan. to the hearts of those that are in Entonces need. debemos de hacernos débiles So we have to become weak. para que aquellos que necesitan a Jesús For those that need Jesus, sean fuertes en Jesús. become strong in Jesus. No hay nada más importante para nosotros There's nothing more important for que el amor us de Jesús. than Jesus' love. Ese mismo amor debemos de demostrárselo That same love for Christ we a need to aquellos show que others. Dios To those pone en nuestros pasos that God bring in our para que, ways, que conozcan su palabra, for them to para know que the nosotros word, podamos hablarles de su palabra, so we could talk to them para que about tengamos God's la word. oportunidad So we had the opportunity de edificarlos, to edify them, no destruirlos. not to destroy them. Si conocemos a Jesús, If we know Jesus, es porque alguien nos demostró because someone showed el us mismo amor de Jesús a the same nosotros. Christ love to us. Así es que amemos a Jesús Let's love Jesus como Él nos ama a nosotros, just like he loves pero us, amemos a nuestro prójimo but let's love our con el neighbors mismo amor que Jesús tiene por with the nosotros. same love that Jesus had for Los us. voy a dejar con este versículo. I'm going to leave you with this verse. Primero de Corintios 2:4 dice, 1 Corinthians 2:4. y ni mi palabra, And my speech ni mi and predicación my preaching fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, were not persuasive or human sino con wisdom, demostración del Espíritu y de but in poder. demonstration of the Oigan Spirit bien. and power. Listen Ni mi carefully. palabra, My words, ni mi predicación neither my preaching fue con palabras persuasivas were not with persuasive de humana words sabiduría. or human wisdom. ¿Por qué? Why? Lo que yo predico aquí no lo predico yo. What I preach here, I Lo don't preach it predica myself. Dios. God preaches. Las palabras que salen de mi boca The words that come no out of son my mis mouth palabras. are not my words, son las palabras de Dios. are God's words. Dios habla a través de sus siervos God speaks through their cuando sus siervos servants se rinden delante de Él. when their servant surrender before His Así es presence. que vamos a demostrar Let's show el poder del Espíritu Santo the Holy Spirit power en nuestras vidas, in our lives, ayudando a aquellos helping those que necesitan that are in ser need encaminados to be y helped puestos en el camino estrecho de and Dios. to put in the narrow way of God. Vamos a orar. Let's all pray.